19:16 en la ciudad de La Plata y alrededores, calculo que también en casi todo el país y en esta franja horaria de la Tierra plana para quien les habla, para otros tal vez cuestiones esféricas. Bienvenidos al aire de la cielo y al aire con tintes conspiranoicos, mal dichos, ¿no? Para nosotros son más bien operaciones geopolíticas de gran escala, simplemente. Lo que se llamaría, lo que han denominado allá los países del norte el Deep State, el estado profundo, ¿no? Que nosotros no conocemos. Y justamente continuando un poquito con la saga de lo que veníamos exponiendo desde la primera columna, que tiene que ver con esta palabra del nuevo orden mundial, el programa pasado justamente hablábamos un poco del Foro de San Pablo, también me echábamos algunas opiniones de Alberto Fernández, el electo presidente de los argentinos en democracia, y justamente esta semana que pasó, hubo una charla en la UNTRF con Pepe Mujica, en donde Alberto Fernández, junto al expresidente de Uruguay, más allá de la charla que dieron, tuvo unos comentarios interesantes para analizarlo en esta columna. Obviamente Clarín, en la sección política, por ejemplo, al igual que un montón de otros medios, titulaba Alberto Fernández contra los dibujos animados. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny? Palabras textuales, citando textualmente a Alberto Fernández, ¿no? El presidente electo dio una charla junto a Pepe Mujica, su mirada sobre Disney, los personajes de la Warner Bros., el anime japonés y el capitalismo. Interesante el tema porque no hace mucho tiempo atrás nosotros hemos hablado del nuevo orden mundial. Yo no le diría ya más el capitalismo, me parece que es una palabra totalmente vieja y que distrae, porque hoy en día la evolución del capitalismo es el nuevo orden mundial. Hablaba un poco de la influencia de este paradigma en los dibujos animados y claramente muchos deben haber pensado que, como lo decía yo, un don nadie era una locura y que no tenía nada que ver con la realidad y demás. Pero me pareció interesante porque más allá de la charla entera dura unos 30 y pico de minutos, me parece, entre Pepe Mujica y Alberto Fernández, está dividido, pero lo que me pareció interesante es lo que arranca diciendo Alberto Fernández, porque cuando lo decimos acá parecemos todos unos conspiranoicos, pero mucha gente que tal vez tiene la cabeza un poquito cerrada necesita de lo que se denomina el principio de autoridad como para empezar de alguna manera a cuestionar lo que se lo dice. Si no lo ven en la televisión, entonces no es verdad. Si no se lo dice un mandatario, entonces no es verdad. Entonces de alguna manera quería usar eso como puntapié inicial. ¿Usted, Brujito, está un poquito al tanto de todo esto del nuevo orden mundial? Para nada, de la Tierra plana tampoco. Ah, eso salió, ¿vio? Empezamos a hacer un poquito de quilombo y se empezó a expandir un poquitito, ¿no? Vamos a comenzar con los audios, como siempre, de lo que decía en cuanto a la importancia. Vamos a ir vamos a tratar de detallarlo desde el punto de vista de geoingeniería social. Esto es lo que decía Alberto Fernández con respecto a los dibujitos animados. Cuando yo me recibí de abogado, escribí un artículo que nunca publiqué y que ahora tengo ganas de volver a revisarlo y publicarlo, que hablaba de los dibujos animados como sistemas de control social. Ustedes saben que una sociedad tiene mecanismos de lo que llamamos controles sociales. Los controles sociales son aquellos mecanismos por los cuales nos dan valores en una sociedad. La familia es el primer gran control social, la escuela es el control social, los clubes de barrio son mecanismos de control social, los canales, los medios de comunicación son sistemas de control social y los dibujos animados son sistemas de control social. Cuando uno mira los dibujos animados del siglo XX, olvidemos los primeros que son Betty Boop, la época de la ley seca, donde se muestra siempre una corista en el medio de bandoleros mafiosos, luchando por sobrevivir en ese momento. Viene la época de Disney. Disney es un gran moralista, que nos enfrenta frente al dolor y siempre la metáfora dice que van a ganar los buenos. Le pongo pausa acá al principio porque, primero para destacar y remarcar
que no solamente los medios de comunicación, sino en este caso los dibujos animados, son un control social, un control mental a la sociedad. Incluso los dibujos animados tienen una potencia tremenda, porque a esa edad el niño está totalmente desprovisto de cualquier anticuerpo a la información que va a recibir, porque no tiene ningún tipo de software instalado más que el que está recibiendo de manera directa a través de la televisión. Entonces es un campo totalmente abierto para meterle el software que uno quiere, sobre todo a esa edad. Y después la otra cosa que quiero destacar, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, es el hecho de que le coloque los laureles a Walt Disney diciendo que es un gran moralista. También hace referencia al tema del dolor, porque justamente si hay algo que Walt Disney no solamente utilizó, sino sigue utilizando para infundir de alguna manera una conciencia social, es lo que se denomina la doctrina del shock. O sea, ¿por qué te genera el trauma? Porque te baja la guardia y después te mete el mensaje que quiere. Vamos a continuar con lo que decía Alberto. Bambi. Matan a su madre unos cazadores furtivos y Bambi se recupera y se convierte en el rey de los ciervos en ese bosque. Y es el triunfo de los buenos sobre los malos. Y uno podría encontrar en Disney infinidad de casos como este. Disney además hizo algo raro, que fue humanizar animales. Y entonces, por ejemplo, un día descubrimos que un ratón tenía un perro, que Mickey tenía Pluto, ¿no? Y era raro, pero nos permitía una metáfora, de algún modo, metafóricamente, nos mostraba nuestra vida habitual con un elemento subyacente que era siempre el triunfo de lo bueno sobre lo malo. Vino la Segunda Guerra Mundial y apareció la Warner. Y yo creo que con la Warner empezó el posmodernismo. Porque esos dibujos animados, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, todos esos es una disputa entre un tonto y un vivo, donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny? A ver, interesante, voy a ir echando algunas cositas. Cuando habla de Mickey con su mascota Pluto, la relación, porque hay una relación muy linda para investigar y se lo propongo a todos los que nos están escuchando, lógicamente. La influencia de Walt Disney en la NASA, en lo que son las agencias espaciales. Es más, si ustedes ponen Planeta Plutón y Pluto, van a ver que los caraduras de la NASA, así como cuando en Halloween te muestran el Sol hoy nos presenta una carita de Halloween, o la galaxia fantasma, el asteroide con forma de calavera, que ya es una estupidez total, la gente se lo cree, ¿no? Eso es lo más loco que uno percibe. Pongan Planeta Plutón y Pluto, y van a ver que la última foto de la sonda que supuestamente viajó para el sistema solar y le sacó una foto al planeta Plutón, tiene la cara de Pluto inmersa. Dato al margen. Habla de el vivo, ¿no es cierto? Que siempre que la Warner plantea esta cuestión de que Bugs Bunny es el vivo, ¿no? Y como que triunfa el vivo. Alberto, querido, yo acá coincido con algunas personas que han hecho el mismo comentario. Bugs Bunny se lo querían comer, no es que era el vivo. O sea, había un cazador, que en este caso representa el capitalismo, si lo querés ver de esa manera, que se quería comer al pobre tipo que estaba acostadito en la hierba comiéndose una zanahoria. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a dejar cazar? Me parece que tiene cambiado los conceptos, porque también hace un comentario acerca del correcaminos y el coyote, como que el correcaminos era también el vivo que terminaba haciéndole explotar todas las trampas al coyote. Pero es lo mismo, o sea, el coyote es el que se quiere comer al correcamino, no es que el correcamino salió a matar al coyote. O sea, el que vos estás hablando de vivo, en realidad es el tipo que está sufriendo la opresión del que tiene las armas, del que tiene el poder. Si este es el concepto maestro que usted maneja con respecto al capitalismo, me preocupa un poquito para lo que vendrá. Me imagino que después habrá recapacitado porque salieron un montón de memes y debe haberse reorientado en su forma de analizar los dibujitos que son un control social. Pero dejemos continuar el audio para saber bien de lo que está hablando. Y fue el modelo de muchos chicos, de muchas generaciones.
de muchas generaciones. Y en verdad fue un modelo de gran promoción del individualismo. El individualismo del vivo que pesaba por sobre el otro. Uno mira los dibujos de la Warner y está repleto de mensaje individualista y poco solidario. Repletos. Y bueno, hubo una generación que se formó con eso. Como después, el anime japonés inyectó la lógica de la violencia y de las disputas en los dibujos animados. Ahí está hablando básicamente de la importancia de lo que hoy se conoce como la televisión en cuanto al hecho de poder bajar e introducir una línea de pensamiento en todo tipo de público, pero principalmente mientras más chiquitito te agarran, más fácil es moldearte la mente, ¿no es cierto? Tal vez por eso muchas de nuestras creencias son moldeadas, como dicen algunos que alertaban ya en su comienzo sobre los protocolos de Sion, son moldeadas por gente que no conocemos, que nunca hemos escuchado hablar de ellos, y sin embargo nuestros gustos están forjados por esas personas que nosotros ni siquiera conocemos. Pónganle la palabra moda si quieren, pónganle la palabra marketing si quieren. Quiero continuar con el segundo audio que traje de Alberto como para cerrar la parte de Alberto y pasar a la de Walt Disney, que es la parte más interesante. ¿Y qué quiero marcar con todo esto? Que finalmente nos inyectan subliminalmente un montón de datos. ¿Qué palabra? Que nosotros ni nos damos cuenta que nos están inyectando. Y todas las sociedades tienen momentos de reacción. Entonces, esa palabra es fundamental. Nos inyectan pensamientos, modas, cultura, pónganle la palabra que quiera, yo le diría adoctrinamiento, pero nos inyectan información, nos bombardean información al subconsciente, porque usa la palabra subliminal, o sea que vos no estás siendo consciente que te están queriendo estafar o que te están queriendo meter un pensamiento que no te pertenece a vos. Entonces, a lo que voy con esto es un mandatario de primer nivel, le ha tocado ahora ser el presidente de los argentinos, no es una persona tonta en lo absoluto, es una persona muy bien formada en todo tipo de área geopolítica y económica, y tiene este conocimiento, y bueno, en este momento lo estaba compartiendo ahí, más allá de que no concuerdo con cómo se lo aplica. Y no concuerdo con que le tire tantas flores a Walt Disney, porque siendo una persona que se nota que es culta, que se nota que conoce mensajes subliminales, que sabe, o sea, se nota que maneja lo que es los medios de información como palanca o herramienta de adoctrinamiento y demás, tirarle flores a Walt Disney hoy en día con el acceso a la información libre que tenemos, es un poquito, desde mi perspectiva, sospechoso, porque si hay alguien perverso en este mundo, dentro de las familias que han y que siguen controlándonos, es como los Rockefeller, los Rothschild, los Kennedy, los Onassi, los Lee en la zona asiática y varias familias más. Los Disney son una herramienta pero fundamental de este control que estamos sufriendo en esta nueva época. Pero déjenme relacionarlo con lo que yo hablaba hace 2 o 3 columnas atrás, que tenía que ver con los dibujos animados, y yo le pregunto a nuestro presidente, y también se lo propongo a la audiencia, que si los dibujitos son utilizados para manipular nuestras mentes desde pequeño con un montón de mensajes y te meten esta idea del individualismo y aquella otra idea de del posmodernismo o de esto, de aquello, del otro, entonces en nuestra era ahora actual, ¿cuál es el adoctrinamiento? ¿Habrá regalos? Sí, te aseguro que siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón y en el nuevo orden mundial. Sangronsky no era nuestro vampiro. ¿Y por qué no le preguntan a Santa qué fue lo que vio antes de que lo mordieran? Claro, hacer que recuerde y quizá extraerle algún diente para tomar muestras de ADN. ¡Mandy! Me darán regalos en el nuevo orden mundial. La señora Claus me lo dijo. ¡Mandy! Me darán regalos en el nuevo orden mundial. La señora Claus me lo dijo. Pero ¿qué carajo tiene que ver dentro de toda una trama de ficción de la chica superpoderosa un personajecito que viene y repite de manera media hipnótica y subliminal? Porque vos decime brujo, vos sos brujo. No, sos brujo. Le mandamos un saludo a Varila, que siempre está en nuestro corazón y en el nuevo orden mundial. Digo,
¿Qué tiene que ver para un nene de 6, 5, 7 años decir voy a recibir regalos en el nuevo orden mundial? Cuando esa palabra es la que figura detrás de un billete de $1, en latín como Novus Ordo Seclorum, y que acá nos hemos cansado de pasar innumerables veces a los políticos, presidentes de élite, repitiendo constantemente, no, porque necesitamos un nuevo orden mundial, necesitamos un nuevo orden económico. Eso es a lo que se refiere Alberto Fernández, que esperemos que esté al tanto de todo esto. E incluso voy a citar otro ejemplo más. Poneme el segundo audio de los cartoons. María de quien siempre se mofan y seré el supremo rey mágico del universo del que nadie se burlará. Nuevo orden mundial, nuevo orden mundial. Deme una barquilla de coco. A mí una de chocolate. Imagínate tu pibe, tu sobrino de 7 años mirando la tele, viendo un tipo vendiendo helado, haciéndose el malo, que siempre la relación es el malo con el nuevo orden mundial, y tira eso, nuevo orden mundial, nuevo orden mundial. Ni vos que sos adulto lo entenderías si no estás metido en todo esto. Imagínate un nene, pero ¿a dónde queda? En el subconsciente, y ese nene después crece, y crece escuchando eso, y crece escuchando al político nombrando eso, y como lo relaciona emocionalmente con un acto de su infancia en donde era feliz porque estaba viendo un dibujito que lo ponía contento, dice su cerebro, su conciencia interna dice, eso debe ser bueno. Es como cuando la gente esto no lo logra entender, el marketing, ¿qué es? Acomodar los elementos que tenés alrededor para que subliminalmente por el ver el color rojo vos vayas y compres una coca. Y así un montón de otras cosas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo subliminal. Pero dentro de los cartoons, también se lo propongo, espero que esta columna la escuche Alberto, sé que acá hay mucha gente que tiene contactos, hágansela llegar, que tal vez nos beneficie. No son tan inocentes los mensajes, que no creo que estos lo sean, pero esto acá solamente decía el nuevo orden mundial. Ahora, en aquel canal de televisión, Cartoon Network, que por algo tiene un mosaico blanco y otro negro, como el piso del Dardo Rocha, acá, como algunos lugares de logias ocultistas, ya tiraban mensajes mucho más complejos, que solamente cierto nivel cultural te permite entenderlos. En Monty y las ardillas, buscando la excusa de un aparato para poder escuchar animales, yo lo he pasado ya, pero fíjense la complejidad del mensaje que le quieren transmitir al subconsciente. ¿Por qué me haces hacer esto? ¿Quién no desearía hablar con los animales, Rick? La mayoría de los humanos. Listo, terminé. No te metas en problemas. Tengo que seguir moviéndome sin parar. Arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. La reina necesita comida, los bebés necesitan comida, la reina hace bebés. La situación en Argentina ha probado ser menos conveniente de lo esperado. Hay que desestabilizar su economía, enfocarnos en la clase trabajadora y enfurecer a la clase media alta, provocar un golpe e instaurar un nuevo régimen. Igual que en Guatemala. Sí, pero con el doble de esfuerzos. Necesitamos quórum para escoger al nuevo papa en caso de que este asunto con Exxon y Monsanto fracase en África. ¿Por qué no usar los químicos sin culpar a Uganda? Están listos para rebelarse en cualquier ¿Qué? Ese niño nos está viendo. ¿Y? Somos ardillas. Él es un niño. Nos ve como si entendiese lo que decimos. Hey, chico, jovencito, ven acá, niño. Dile a Daphne que alerte de un 1.99, de un posible Dolittle. Niño, te cumpliremos tus deseos si nos puedes oír. Te podemos hacer volar y darte caramelos. ¡Oh, rayos, oh, rayos! ¡Rick! ¡Diablos, Morty! ¿Qué hiciste? ¿Qué significa todo eso? Cuando en el primero es una locura, sinceramente, si a la altura de hoy, viendo todas estas evidencias, escuchando todo esto, no te llama la atención a uno como padre o a uno como oyente, realmente, bueno, no hay mucho más para hacer. Pero quiero decir, para aquellos que tal vez están ahí abordando y están transitando esta nueva información, digo, la simbología de ese niño nos mira y... No, que nos está mirando y parece que nos está entendiendo. Es el equivalente a la persona que está informada y cuando ve la pirámide en el billete de $1, los estamos viendo. Cuando leemos Novus Ordo Seclorum, los estamos entendiendo. Cuando prendés la tele y ves que el logo de Walt Disney en sus letras C en realidad simboliza el 666, los estamos viendo. Esa es la simbología detrás de entender lo que se denomina simbología. El filósofo Confucio decía que al mundo no se lo controla ni con leyes ni con economía, sino que con símbolos.
porque justamente el símbolo acapara una información condensada muy potente que va al subconsciente, sino la vestimenta de los eclesiásticos, por ejemplo, es un símbolo. ¿Por qué los masones se visten como se visten? Porque son símbolos de poder. ¿Vos le creerías a un tipo que te viene a dar un diagnóstico médico sin que tenga el guardapolvo blanco? No. Pero si lo tiene el guardapolvo blanco, sí. Y ojo, que a veces el diagnóstico no es el correcto, y no nos olvidemos que la medicina tiene que lidiar con el efecto placebo, ¿eh? Entonces, ¿dónde está lo subliminal? ¿Dónde está el poder de la mente? Bueno, entre todo esto que estamos hablando. Y de hecho, quería entrar porque, hablando de Walt Disney y tratando de ponerle laureles, hoy en día Walt Disney controla el 95% de lo que es la comunicación para películas de público adulto e infantiles. No es que Disney es solamente el canal de tele que vos ponés. Está todo lo que es desde Nickelodeon hasta Cartoon Network, hasta Pixar, todo eso pertenece a Disney. Disney tiene el monopolio hoy en día, hasta LucasArts, que era de George Lucas, que era otro iniciado en la masonería, también hoy en día es de Walt Disney. No es simplemente, es un imperio Walt Disney, que no para de bajar mensajes y de alguna manera inducir comportamientos en adultos y en niños que no son propios de cada persona. Pero todo eso, ¿dónde tiene su inicio? Esto no es que arranca en la manipulación a través de la televisión, arranca ahora. Esto es algo que por primera vez, a ver, quiero porque acá tal vez empiece a enredarme un poquitito, pero yo sé que al final se va a terminar entendiendo. Primero que todo, algo que no menciona nuestro amigo Alberto Fernández. Walt Disney, si ustedes ahora tipean en sus casas, ponen Walt Disney Orden de Molay. Les va a salir ahí automáticamente a Walt Disney de joven participando dentro de la Orden de Molay. ¿Qué es la Orden de Molay? Bueno, tal vez algunos que ya conocen del tema sabrán que de Molay es el masón, el padre de la masonería que fue asesinado, bueno, fue condenado a la hoguera por pedrasta, digamos, por el príncipe, si no me equivoco, Felipe, lo estoy buscando acá en mis anotaciones, ahora voy a llegar seguramente ahí, pero digamos que fue su nombre inspirado en los templarios, los cuales fueron antepasados de la masonería. Frank, bla 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 bla, el gran maestro francés de los caballeros del templario, que fue condenado por el rey Felipe de Francia a morir en la hoguera en 1244 hasta 1314 fue la época que vivió. Esa orden de Molay, que está fundada por la masonería, que hoy en día sigue estando, vos podés mandar a tu hijo a esta orden a estudiar, fue fundada en la ciudad de Kansas, Missouri en 1919. Es una organización de jóvenes entre edades de 13 a 21 años, atraídos por ser alguien de poder en el mundo, dirigido y financiado por la masonería. El protocolo de ceremonias que utiliza de Molay se encuentra basado en el protocolo de ceremonias, lógicamente, de estas logias ocultistas. La orden de Molay está ligada a la masonería, está conformada por capítulos, cada capítulo encabezado por un maestro consejero que viene a ser como un presidente. Este es elegido por los miembros del capítulo. Luego está el primer consejero y el segundo consejero, que vienen a ser como los vicepresidentes, y esto siempre está para ayudar al maestro consejero cuando lo necesite. Luego está el escriba, que viene a ser como el secretario, y luego viene el tesorero, que es el encargado de los bienes de lo que sería el capítulo, así se llama los puestos de poder dentro de esta orden. Todo esto son los 5 principales oficiales, o también llamados los 5 luces, que son las guías por el consejo consultivo, el cual está conformado por padrinazgos de la masonería. Fundada por un francmasón llamado Frank Sherman Land, que a la edad de 22 años es un número muy poderoso, y en junio 29, el 9 más el 2 forman el 11, que es un número que se utiliza muchísimo en la gematría y en el ocultismo, fue iniciado en la logia Ivanhoe 446. Rápidamente ocupó un puesto de secretario del Servicio Social de los Cuerpos del Rito Escocés. Land se volvió una figura de prominencia internacional dentro de la masonería y se volvería potentado imperial de la urna de América del Norte en el futuro, un cargo así nomás, maestro, que vas y salí acá de la Facultad de La Plata y te vas ahí directamente. A lo que voy con todo esto es, acá es donde estudió Walt Disney. Entonces, cuando uno empieza a ver que Walt Disney, de hecho, por favor, pónganlo en sus casas, pongan Walt Disney Club 33. Mucha gente que nos está ahora escuchando deben haber ido al parque de diversiones de Walt Disney.
Pero no deben haber preguntado dónde está el Club 33. Dentro del propio Disneyland, el original, hay una puerta que tiene el número 33 arriba y que vos entrás y es como un complejo de un hotel con restaurante, con suite, lugar para dormir y demás, que es puntualmente de la masonería, por eso tiene el número 33, que es el grado de ascensión máxima en el rito escocés. Donde vos entrás y tenés el piso ajedrezado, los platos que te traen, es más, están las fotos, o sea, no es algo que es privado, es algo que hoy en día es público. Pero ¿por qué Walt Disney, el tipo que le gustaba tanto a los niños, como nos hacen creer con el tema de Michael Jackson, por algo Neverland, Peter Pan, el mundo de nunca jamás, ¿quién lo creó? Atrévanse a poner en Google Dios Pan y fíjense quién es Peter Pan. ¿Por qué Peter Pan tiene las orejitas como un demonio y se lleva al niño de nunca jamás? El Dios Pan es en la antigüedad el dios de la pedofilia. Eso es Walt Disney. Fíjense y busquen la cantidad de mensajes subliminales de sexualidad que hay en todas las películas de Disney, arrancando en El Rey León, cuando levantan a Simba y se forman las estrellitas y aparece la palabra sex, hasta en las películas Aladdin, pasando por los pósters de Mickey y de Minnie, pero está lleno. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la película Fight Club? Creo que la mayoría, por lo menos de la generación mía, que somos del 80/90. ¿Se acuerdan en esa película cuando aconsejaban y mostraban que recortaban las películas y que metían un cuadro entre la película? A los que iban y se sentaban en el cine había un frame en donde ponían una imagen sexual de gente teniendo sexo. Y lo contaban ahí, mostraban la reacción psicológica en el público, que simplemente el público como decía, ¿es realmente lo que vi o es algo que me imaginé? Y después continuaba la película, pero ¿a dónde va? Al mensaje subliminal. Eso es Walt Disney. Eso es Walt Disney y mucho más. Hay un tema que voy a tocar en las próximas columnas, que es la conexión Walt Disney con la operación Paperclip y la fundación de la NASA. Y la propaganda del espacio exterior ha sido y sigue siendo potenciada por las empresas Disney, porque tienen la maquinaria para hacer lo que es los efectos visuales ya desde esa época. Es más, un empleado de Disney llamado Ron Howard es uno de los que se conoce en Hollywood con el apodo de el hombre que creó la luna, porque todo lo que se utilizó para falsificar la luna en cuanto a maquetas lo creó un ex empleado de Walt Disney, también obviamente perteneciente a la masonería. Y no solamente eso, sino que ha tenido una serie de patentes muy importantes para que después Stanley Kubrick utilizara lo que era la proyección frontal para falsificar esa sensación de paisaje lejano, como se hizo en la Odisea del Espacio 2 años antes de que el hombre llegara a la luna. Entonces, digamos que hay toda una relación. Walt Disney no es un moralista, es un garca, básicamente, que va en busca de tu hijo porque sabe que va a crecer y cuando sea joven y adulto va a tener implementado un programa eugenésico en la cabeza. Porque las princesitas lindas y bonitas, ¿ustedes se creen que no les afecta a los niños? ¿Que no son bonitos y rubiecitos? Es una perversión Walt Disney hoy en día. Y creo que en sus inicios también. Todo esto, como les decía, no está sacado de la galera, ni es algo producto de Walt Disney en sí. Todo esto viene muy bien documentado y hoy en día se lo conoce, y también atrévanse a poner en Google MK Ultra, proyecto de control mental ultra, es oficializado, ya está desclasificado de hecho. Y vamos a ver cómo es que se origina esto. Arranque, maestro. No son escenas inventadas por un escritor o un guionista. Son reconstrucciones de sucesos reales, ejemplos de experimentos secretos de control mental financiados por el gobierno norteamericano. Esto no tiene que ver con la ficción, la suposición, la teoría de la conspiración o la especulación. Es un hecho absolutamente documentado. El objetivo de estos experimentos es determinar si la mente humana puede ser controlada usando fuerzas externas, drogas, electroshock o hipnosis. Es un programa secreto que alcanzó su apogeo en los años 50 y 60, pero con orígenes en la Edad Media. En 1484, Heinrich Kramer y James Sprenger publican un tratado llamado Malleus Maleficarum,
describe métodos para inducir la confesión. Interesante porque todo esto del control mental, cuando vas tirando del hilito, caes en la iglesia. Obviamente la gente no tiene en cuenta que la primer arma, el primer servicio de inteligencia fue el confesionario. El confesionario, más allá que tiene un beneficio desde la medicina germánica, porque vos como ciudadano común de a pie vas y liberás tus culpas y por lo tanto no tenés el trauma psicosomático. Entonces, antes la gente no tenía tanto cáncer como ahora, cuando existía el confesionario, decía Drick Hammer, un tema para tocar aparte. El tema es que a eso no le interesaba al cura eso. Lo que le interesaba al cura era que venga la viuda de tal noble o de tal duque o de tal príncipe, porque entonces sabía lo que sucedía dentro de la casa y tomaba ese acto traumático de tal vez de la muerte de un familiar o de su marido para introducirse en su casa y empezar a manejar. Porque de golpe los reyes siempre tenían al lado un brujo o un jesuita. Vayan y estudien la historia. No era ningún brujo, era un jesuita. Y los presidentes no tienen siempre al lado un brujo, entre comillas. Esto es mucho más profundo de lo que parece y lo que te cuenta Disney. Esto es una realidad que siempre ha sido así. Siempre el que ha gobernado, ¿a quién le pedían consejo? ¿Quién tenía la conexión divina? ¿Quién te hacía rey a vos? ¿Por qué se piensan que en cada reinado siempre había una iglesia dentro del propio castillo? Fíjense dónde dormía el rey y dónde dormía el jesuita. A ver quién estaba más alto. Va para largo y profundo, no la quiero hacer tan largo porque nos queda poco tiempo, pero esto es el MK Ultra. Esto es algo que está totalmente documentado y que tiene sus orígenes en aquella época, donde se crea el confesionario para servicio de inteligencia. Después continúa. Adelante, maestro. A finales del siglo XIX, un profesor de medicina francés, Hippolyte Bernheim, escribe artículos que proponen modos de imponer nuevos pensamientos en pacientes hipnotizados. Existe un interés diabólico en hacer experimentos sobre seres humanos y conseguir el control sobre ellos. Bernheim advierte que esas técnicas pueden usarse para obtener falsos testigos en los tribunales. Pero lo que él advierte como un peligro potencial, otros investigadores lo ven útil para la policía y los servicios de inteligencia. En los años 30, el revolucionario profesor George Stavrooks desarrolla la teoría de que la hipnosis puede crear un superespía, una potencial arma bélica. Muy interesante, ¿no? Porque acá con lo que me quedo es lo que algunos ven ética y moralmente como diciendo no, paren, porque con esta técnica de control mental, a través de estímulos externos, sean drogas, trauma o hipnosis, se puede llegar a tener incluso hasta testimonios falsos en la corte. Pero el gobierno, que no es el gobierno, sino que son un grupo de familias que financian un gobierno, dicen, no, pará, eso me parece que es muy útil dentro de un servicio de inteligencia. Todo esto ya empezamos a entrar de a poquito en el siglo XX. Continúe, maestro. El secreto del dominio de la mente está en erradicar la conciencia del individuo para que cumpla nuestras órdenes sin darse cuenta de lo que hace. Para lograrlo se necesitan sofisticados conocimientos de control del cerebro y de la mente. Y tecnología, que es lo que se escuchaba en inglés que no se tradujo en el documental. Todos los condimentos que tienen grandes potencias mundiales, y por eso no es coincidencia que los primeros que comenzaron con todo esto fue Alemania, Estados Unidos, Rusia y China. Y continúan, obviamente. De hecho, digamos que no se olviden que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los nazis que van con laureles a Estados Unidos, Wernher von Braun, uno de los principales fundadores de la NASA, Mengele y demás, ¿para qué se lo llevaron? ¿Para invitarlo a tomar un tecito? No, se lo llevaron porque ya tenían desarrollado todo este tipo de tecnología o de prácticas. Me está acortando el tiempo, maestro. Mande el otro audio, si no, no voy a llegar a pasar todos. En 1946 el mundo descubre que Estados Unidos y Rusia no son las únicas superpotencias que estudian técnicas de control mental. En el juicio de Nuremberg, Alemania, los médicos nazis confiesan que los campos de concentración eran caldo de cultivo de pruebas sobre sujetos involuntarios.
Interesante porque parte del código de Nuremberg surge de todas estas atrocidades que se le practicaban a seres humanos sin su consentimiento. Y de hecho, hoy en día se sigue practicando, y China es un gran laboratorio, porque en China hay muchas leyes que obviamente se las pasan, ¿no?, por donde no te da el sol, pero en Estados Unidos también. Es más, Bill Clinton, siendo presidente, confiesa que el gobierno norteamericano había inyectado plutonio en pacientes aleatorios sin su consentimiento, causándole la muerte, porque era para experimentación. Imagínense lo que nosotros ni siquiera sabemos. Dame el quinto, maestro. Cuando los prisioneros de guerra americanos atravesaban Manchuria, experimentaron lo que llamaron períodos en blanco. No se acordaban de lo que les había ocurrido allí. Aumenta el miedo de que los prisioneros de guerra hayan sido hipnotizados y programados para cometer actos contra Estados Unidos, incluso para convertirse en asesinos. Ha nacido la idea del candidato de Manchuria. Para la CIA, esto es una llamada a la acción. El director de la CIA, en abril de 1953, Allen Dulles, nos dijo que luchábamos en una guerra por el control de las mentes, cito textualmente, y que estábamos perdiendo la batalla. Dulles se apresura a firmar una orden secreta para crear el proyecto MKUltra. El objetivo: investigar a fondo el dominio de la mente y su comportamiento. Querían emplear los mismos métodos que supuestamente estaban usando los soviéticos. Querían ir por delante. No solo querían defenderse, querían ir a más. El proyecto MKUltra cruzó las fronteras de la ética médica en nombre de la seguridad nacional. En nombre de la seguridad nacional, los Estados Unidos es una palabra que ha implementado incluso para violar todo tipo de enmienda constitucional. Y también se utiliza en muchos países esa palabra. No, que la seguridad, si está amenazada la seguridad nacional, te puedo matar hasta un presidente. Porque muchos hemos visto El candidato de Manchuria, que es una película moderna que protagoniza Denzel Washington, que no tiene ese nombre en castellano. En castellano tenía otro nombre que era El candidato, se llama en castellano. Pero te muestran cómo todas estas técnicas pueden ser aplicadas, porque claro, bajo la seguridad nacional no, porque los chinos lo están practicando, los rusos también, y entonces los norteamericanos tenían miedo que los prisioneros de guerra norteamericanos sean inducidos con este tipo de técnicas para que cuando volvieran al país, a través de un llamado por teléfono con una palabra clave, le activan el programa de hipnosis, como se hace hoy en día cuando vas a una terapia de hipnosis con un psicólogo. No es ni más ni menos, de hecho todo surge de ahí. Entonces bajo ese miedo, dice, no, ya hay que firmar el programa de MKUltra, plata, dinero, guita, medios, instituciones, profesionales, todo acá metido porque no nos pueden ganar otra vez los rusos, ni ¿no? Como siempre la misma, crear este falso enemigo como para justificar un montón de cosas, pero también, después de todo ese conocimiento, si vos tenés un presidente como John Fitzgerald Kennedy, que quería recuperar la impresión de la moneda, quería volver a meter el patrón oro en la moneda, quería, de alguna manera, nos advirtió, fue el presidente que dijo que estábamos bajo una operación monolítica a escala mundial, que justamente era de carácter ocultista y secretista y demás, en el 61, y un par de años después sufre la muerte directa, con personaje que ni siquiera se acuerdan de haber disparado, ¿no? Porque al otro día ya directamente muere, se me fue el nombre ahora del primer asesino, me sale Oswald, creo que era ese, y después viene otro, y cuando vos vas ahora incluso los casos que han habido de llaneros solitarios en Estados Unidos, de los lobos solitarios de nene de 18 años que son justo hijos de militares que entran a un colegio, cagan a tiro a todos y después cuando son interrogados los tipos están en blanco. Dicen, no, que yo no me acuerdo nada. Es esto mismo, O sea, no es que el flaco no se acuerda nada porque generó una doble personalidad para salir del trauma. Es este mismo tipo de técnicas. Incluso, me queda un audio, ¿no, maestro? No nos olvidemos que la CIA,
cuando crea esto, lo primero que utiliza y fabrica es el LCD, que después fue provisto de manera gratuita en Woodstock a toda la generación hippie. Ahí fue donde se puso en práctica de manera pública. Previo a esto se utilizaban presidiarios, prostitutas, gente con deficiencias mentales, los psiquiátricos, cárceles, donde a un preso se le aplicó LSD durante 80 días para ver lo que hacía en largos periodos de tiempo. O sea, el LSD está creado por la CIA, al igual que un montón de drogas, y una de las mejores técnicas fue el electroshock. ¿Te suena, maestro, acá la década de los 70? Que está puesta también todos los golpes militares por Kissinger, que viene con toda esta escuela, con el electroshock. Eso es una técnica de control mental. ¿Para qué? Para que la persona que está ahí te tenga que confesar. Todo esto arranca desde hace mucho tiempo atrás. Pasame el último audio. La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Busquen esta palabra en Google. Manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos desde monitores. Así está patentada la televisión, maestros. Así está patentada la televisión. Recuerden el primer audio de Alberto Fernández. Los medios de comunicación y los dibujitos animados y la serie de televisión y toda la basura que nos muestran te ponen en un estado de hipnosis. Esas ondas electromagnéticas tienen una frecuencia que está muy bien pensada y diseñada a lo largo del tiempo. Recuerden hasta que con una radio contando una historia la gente se suicidó cuando narraron la Guerra de los Mundos. Imagínense la televisión, el 4D, la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Ustedes se creen que eso es gratis? ¿O eso es en realidad para inducir un mensaje de una realidad que no existe? Y yo siempre lo conecto con lo mismo. ¿Dónde vieron la Tierra esférica? ¿La experimentaron alguna vez ustedes, muchachos? ¿La vieron o la vieron por la tele? Pregúntense todo ese tipo de cosas. Esto está todo basado incluso en la modernidad a través de Edgar Bernier, que utilizó las técnicas de su tío para manipular el subconsciente. ¿Saben quién era el tío? Sí, Sigmund Freud. Así de ligadito está todo. Me quedé sin tiempo, me hubiera gustado poder seguir un poquito más, pero para eso hay más jueves por delante. Les mando un saludo a todos y recuerden, parece joda, pero no es.